Andrea Taboada. Estamos en nuestra mesa y tenemos invitados. Invitadazos. Andrea. Invitadazos, porque vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de Rota, obra que la viene rompiendo en el off y ahora pasó al... Bueno, hablar del off, del on, un espectáculo realmente espectacular. Están con nosotros Raquel Ameri, la protagonista, Mariano Stolkiner, director. Los recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Muy contentes. ¿Y cómo no lo van a estar? La rompieron cuando estaban en el extranjero y ahora esta posibilidad de pasar a un teatro como el Teatro de la Plaza. Bueno, sí, la realidad es que para nosotros es un honor tener la posibilidad de llevar la obra a diferentes lugares, en este caso el Paseo de la Plaza, sobre todo que nos recibió tan amorosamente, digamos, y que la verdad que, bueno, ya es un poco lo que decías vos hace un ratito, ¿no? Son pasajes un poco que se dan de modo natural, cada vez con mayor naturaleza, sí. Quiero decir, ¿no? Si bien existen los diferentes circuitos, es cierto que cada vez es más la sinergia que se hacen entre unos y otros. De hecho, esta obra, sin ir más lejos, toca a los tres circuitos, porque esta obra también trae consigo un apoyo inicial por un premio que sacó del Complejo Teatral de Buenos Aires, con lo cual, en realidad si hablamos de esos circuitos... Es un mix. Está claro, estaría conformando, tocando en estos momentos los tres circuitos, y me parece que, bueno, es algo que está bien que suceda, porque... En definitiva es teatro, quiero decir, no es otra cosa más que teatro. Totalmente, hablábamos la semana pasada con Chame, ¿no? con el tema de Otelo. Chame Buendía, claro, Chame exactamente. Buendía, con el tema de Otelo, que estuvo muchos años en el off y pasó ahora... y esto, obviamente, lo que desea también es la posibilidad de que todos puedan verla. Públicos, claro. Todos los públicos, diferentes públicos. ¿Y cómo empezó este proceso para vos? Y bueno, hace mucho que veníamos queriendo trabajar juntos, el deseo se hizo realidad y nos juntamos y yo le traje a Mariano la idea de convocar a Natalia Villamil, que es la autora de Rota. Entonces, bueno, el principio es bastante particular porque fue tener una autora que escriba para el deseo de trabajar sobre violencia de género, pero bueno, en una primera reunión, sobre todo Mariano hizo hincapié en buscar, bueno, como dice mi hija que me preguntó una vez por qué Rota, y yo le dije, bueno, es la historia de una mujer que está rota porque tiene una vida muy tremenda, y ella me dijo, yo creí que era rota de rotar, ¿no? Ah, mira. Mira, y está presente por ahí mi niña, y me dio, bueno, ese panorama que fue lo que planteó él, bueno, rotar el eje y empezar a tratar la temática de violencia desde un lugar totalmente, bueno, novedoso, incómodo quizás, pero a la vez que nos permite abrir nuevas preguntas, ¿no? Porque es novedoso sin espoliar, obviamente, ¿no? Y porque estamos, digo, acostumbradas y acostumbrados a estar como del lado de ver la problemática como, bueno, que sucede del otro lado de la vereda, ¿no? Sí. Y allá está lo malo y de este lado estamos los buenos, y de golpe ir a ver Rota es poder abrazar a una madre que es la madre del femicida, y es entonces encontrarnos como puertas adentro de un universo que toca, digamos, obviamente es importante atender como fue y como sigue siendo la problemática desde las víctimas. Por supuesto, sí, sí, claro. Pero creo que la obra nos hace eso, rotar el eje y empezar a también hacernos cargo que el lado, digamos, del agresor y todas las víctimas dentro del mismo entorno familiar del agresor también de alguna manera son víctimas de una cultura o de un sistema que va armando todo el escenario para que lamentablemente nos encontremos con todos los días esto, ¿no? Claro, bueno, un poco salió, ¿no? En estos días también con el tema de la agresión a Báez, ¿no? Y todos hablaban del tema de los familiares de los que asesinaron a Báez, y también hablaban obviamente de los padres del chico Báez. Pero para mí el tema de comparar los dolores es imposible. No, desde ya que pero no... entiendo, digamos, de qué lugar ustedes lo quisieron abordar. A nosotros, a ver, yo no quiero... el dolor es dolor. Yo no quiero espoliar nada en relación a la obra, Claro. porque es interesante que la gente se entere al venir a la sala a verla, pero digo, en este caso el dolor, digamos que
ya estoy spoileando algo, podría asimilarse porque no se trata solamente del dolor en la relación con haber criado un femicida, sino que también hay circunstancias que se suman, que sumó Natalia como autora en la obra, que llevan a que la rotura de esa madre sea una rotura por completo, quiero decir. Y en ese sentido, de hecho, nosotros hemos tenido presencia a lo largo del tiempo de, bueno, diferentes, lamentablemente, madres, padres de hijos muertos, digo, en diferentes circunstancias. Y la realidad es que vinieron a ver la obra y que la realidad es que el dolor de la pérdida de un hijo o una hija es igual, sea en la circunstancia que sea. Por eso, para mí el dolor es el dolor, no. Bueno, por eso, quizás hablé demasiado y spoileé algunas cosas de la obra, pero la obra genera también ese punto de tensión, llevando algunas cuestiones al extremo, que, bueno, hacen que esa rotura no sea una rotura, digo, nada fácil de cargar, quiero decir, ¿no? O sea, Ahora, cuando ustedes recibieron, digamos, se juntaron con Natalia Villamil, la autora, dijeron, queremos abordar este tema. ¿Ella fue a su laboratorio a escribir y trajo la obra o hubo interacción con ustedes? ¿O recibiste vos, Mariano, la obra y dijiste? Fueron 2 o 3 reuniones en donde bajamos algunas ideas en común, digamos, algunos conceptos. Después Nati se retiró y el material lo escribió en soledad. Y cuando te llega ese material, cuando les llega... Bueno, fue un momento, siempre es un momento maravilloso, ¿no? Cuando uno se encuentra con ese primer texto al mismo momento, al mismo tiempo, es un momento en donde se presentan justamente todas esas dificultades, digamos, que uno va a tener que abordar a lo largo del proceso creativo. La obra era muy generosa en un montón de aspectos y, bueno, como cualquier buena obra, también, digo, traía algunas cuestiones que tenía que pensar cómo resolver. Y yo siempre digo que el teatro, independientemente de las temáticas que aborde y demás, no deja de ser un espectáculo y tiene que verse como tal y oírse como tal. Y en ese sentido, bueno, yo sabía que había algo del orden de lo que sucedía en torno a la temática y cómo estaba planteada a través de la escritura de Nati, que necesitaba justamente de un trabajo de puesta en escena que generara una tensión muy particular, que es lo que pasa hoy, lo que vemos que pasa con los espectadores, que es que por un lado, es verdad, hay algo en el orden de la temática que te expulsa de alguna manera, digamos, te dan ganas como de retirarte, pero algo de lo que sucede visualmente, sonoramente, en la actuación de Raquia y demás, que te abraza y te invita a estar presente, entonces no querés moverte de ahí. Que eso era muy importante, porque transitar, insisto, temáticas de este orden, bueno, hay que pasarlas, digamos, ¿no? ¿Cuánto fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Y me mira, ay, ¿por qué está solita, mamá? El cuerpo está solita ahí. Bueno, el proceso arrancó, bueno, pandemia mediante, eso, bueno, retrasó un poco, pero una vez que comenzamos fueron 6 meses de ensayos de 3 veces por semana, 3 horas muy intensas. Imagino, claro. Y bueno, en un trabajo en el cual fuimos como más que poniendo capas, por lo menos los digo yo, desde mi trabajo como actriz, él me fue llevando como a sacar, ¿no? A sacar y quedar en un lugar lo más desnuda que estuve en mi vida, porque siempre a mí me decían, ¿cuándo vamos a ir a ver una obra de teatro donde no estés desnuda? Porque yo muchas obras, viste, tenía siempre alguna parte de mi cuerpo al descubierto y es la primera vez que hago una obra donde estoy vestida de principio a fin. Sin embargo, es la obra en la que más desnuda estoy, mostrando, digamos, lo más profundo que tengo para darle al personaje de mí y bueno, y hacer esa conjugación entre la ficción y la realidad, porque bueno, hay un cuerpo real que es el mío, que está vibrando y como contaba el otro día, a mí cuando me llegó Rota el texto, lo leí y ya me conmovió y se me erizaron los pelos. Y es el día de hoy que estoy repasando el texto en mi casa mientras hago tareas domésticas y se me eriza los pelos y digo, bueno, todavía está vivo. Claro. O sea, hay algo que a mí me conmueve cada vez, ¿no? Bueno, a mí eso que decís, ves lo que me sucede, funciona también, ¿no? O sea, yo... ¿Estás presente siempre? Yo estoy presente y la realidad es que no dejo de emocionarme junto con el público que viene, función a función, como un espectador más. Y bueno, también es algo muy poco habitual que me suceda, digamos, estando presente en el proceso de creación y demás. Pero Raquel consigue algo en escena que yo digo que, bueno,
salvando la cuestión de género, digamos, porque bueno, Raquel es mujer, Messi es hombre, pero que Raquel de alguna manera es como el Messi, la Messi del teatro, porque lo que hace en escena Qué piropo, es... ¿no? Qué halago. Y más siendo campeones del mundo. No, pero Recibas halago. es impresionante. Consigue, nosotros con la obra, digo, ahora estamos en el Paseo de la Plaza, que es una sala muy grande, 400 Sí. y pico de localidades, venimos del Teatro del Extranjero, que son 63 localidades, pero hemos pasado por festivales internacionales, donde hemos también tenido que presentar la obra en teatros muy grandes, 700 localidades, 800 localidades. Y siempre desde la matriz inicial, Raquel había conseguido en la intimidad del extranjero que cada espectador, espectadora que venía a la sala sintiera que esa obra era dirigida de modo exclusivo para ella o para él, digamos. Consigue una intimidad que tiene que ver con esa desnudez, la que habla Raquel, que atraviesa de una manera muy particular el cuerpo, el alma de la gente, digamos, que viene a ver la obra, porque no le habla al público, habla a la particularidad. Y cuando empezamos a ir a los teatros más grandes, yo decía, ¿va a pasar esto? Porque Claro, una cosa son la 63, atención, otra cosa la- son 800. Lo hace con 800 personas delante, es impresionante, digamos. Claro, o sea, porque capturar a todos y con un tema tan difícil, ¿no? ¿Y qué es lo que se, perdón, qué es lo que se ve en la platea? ¿Se acomodan? Porque viste que cuando empezás a sentirte incómodo con lo que estás escuchando y viendo, sobre todo porque te estamos viendo en esas imágenes que estás... ¿Qué se ve? yo lo que veo es un silencio y una quietud en general enorme. Es como si la gente estuviera ahí atrapada, porque insisto, obviamente que lo fundamental está puesto en el trabajo de Raquel, el texto está repleto de imágenes bellísimas, entonces no dejas en ningún momento de soñar con cada una de esas Claro. palabras que aparecen. Pero también, bueno, al mismo tiempo es cierto que hay una composición, digamos, que acompaña eso desde lo que tiene que ver con la dramaturgia escénica, lo que sucede arriba del escenario, que hace que todo el tiempo te mantenga entretenida, ¿no? O sea, estás entretenido mientras ves la obra. Es raro decir esto en una obra tan dura, pero la realidad es que la obra al mismo tiempo, me parece que si tiene un atributo, es que consigue llegar con lo que intenta llegar respecto de la dureza de la temática, pero al mismo tiempo entretiene a la gente. Entonces la gente está ahí, muy expectante. Y también es medio como una especie de montaña rusa, ¿no? Es como que te va sorprendiendo a lo largo de la obra. Digo, insisto, tiene mucho colorido, mucha música, y es como que hay un momento que dices, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, y entonces nunca podés poner el automático. Es como que todo el tiempo estás ahí con lo que se conoce como el grado cero del cine, ¿no? O sea, llevado al teatro, que es esa atención de manera permanente. Eso es lo que yo veo. No sé, vos mirás desde arriba el escenario, por ahí ves algo distinto. Sí, bueno, para mí es lo que yo cada vez que arranca la función, es ese lugar de generar ese vínculo, y la verdad que siento de golpe como que el público está como así. Y entonces, bueno, a mí es una comunicación que se va dando y Totalmente. se va construyendo. Y bueno, si alguna vez yo digo que tengo micro distracciones, que puede ser alguien que se está ventilando un poquito porque hacía calor. Pero la verdad que más que alguna cosita así, o sea, lo que yo veo es Es que los ojos de todos están ahí. Sí. Claro. Estaba pensando en el título, digo, ¿no? del propio programa, ¿no? Y creo que es un poco lo que le pasa a la gente cuando viene a ver la obra, ¿no? Que se pregunta, ¿qué pretende usted de mí, no? Claro, o sea, como claro. que hay algo que todo el tiempo convoca desde la mirada de Raquel a claro, reflexionar, interpela. eso. No es una obra la cual vos podés ir, quedarte así, decir, bueno, yo quedé Claro. afuera y digo, Sí, no. Es Es una obra en imposible. donde vas a estar todo el tiempo sintiéndote de alguna u otra manera interpelado por lo que... y es eso, ¿no? Me lo estás diciendo a mí, Y digamos. no importa o el sea, tipo de público, porque esta obra la han sacado ya por varios lugares. Por varios lugares. Incluso Miami. Sí, estuvimos en Miami, diferentes lugares, Uruguay, y bueno, partes de la Argentina, digamos. Van a Montevideo ahora, ¿no? Venimos a Ah, Montevideo, ahora nos vamos a España, quiero decir, pero en cada lugar donde hemos ido, recuerdo haberla presentado en Suardi, un pueblito de la provincia de Santa Fe de 8.000 habitantes, un teatro hermoso que tienen ahí, que claro, uno dice,
obviamente, que tienen, digamos, una cultura muy distanciada de la que podemos tener dentro de la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? O sea, el día a día, el cotidiano de esa gente es muy distinto al nuestro. Sin embargo, se conseguía exactamente lo mismo, digo, en esa relación entre la escena y los espectadores que fue sucediendo, por ejemplo, en Miami, que bueno, que tiene características muy, muy diferentes, ¿no? Claro. ¿Y cómo Sí, recibió el público de Miami? El público de Miami lo recibió, digo, Porque con hay- mucho asombro para empezar, creo yo, porque mirá. digo, nosotros fuimos a Miami, en Miami fuimos a un teatro muy grande que es el Arch Center, en donde sobre todo programan grandes musicales, digo, traen como Claro, los musicales, otra- los musicales de Nueva York, los traen ahí y suelen programar esas cosas. Y yo creo que se encontraron con una obra a priori que dijeron nos descoloca de lo que tenemos nosotros como parámetro de programación en principio acostumbrados a ver. Pero después, pasado eso, yo recuerdo una enorme conmoción en la gente. Estaba... Sí, bueno, se esperaron a la salida de la función y fotos, querían, digo, también hay algo, no solo que la obra, bueno, interpela, sino que hay un lugar en el cual mucha gente me devuelve, yo quería subir a abrazarte, entonces, bueno, llegar al punto, ¿no?, de poder conectar con esta mujer, con esta madre, digo, y poder verla a ella, más allá de lo que haya hecho el hijo, que yo también a veces hablo respecto a cuánto culturalmente también se deposita en la responsabilidad de las madres respecto a lo que hagan o no los sí. hijos, las hijas. Sí, sí. Y entonces también, como mamá, digo, es ese lugar de poder decir, bueno, a ver, momento, yo he hecho mucho por este hijo. Claro. ¿Qué hizo esta sociedad? ¿Qué hizo esta cultura también para que en el momento que yo, como madre, tuve que soltar a ese pichón, se transforme en ese monstruo, digo, ¿no? Porque las madres generalmente nos llevamos como la culpable, Sí, ¿verdad? ¿no?, de todo. Sí, sí. Y entonces en algún lugar... Andás a ver cómo habrá sido la madre. Claro, o el padre. tal cual. Comentario que, claro. Sin embargo, yo soy mamá de 2 varones y de una niña, y los varones ya están en la adolescencia, y cada vez que se van y salen, digo, hay un lugar en el que yo los suelto, confiando en ellos, pero también hay un lugar en el momento en el que están en el medio de la selva, Sí, de esta claro. selva, y entonces también para mí la obra nos trae a reflexionar también bastante sobre la maternidad, las tareas de cuidado, cuánto se nos pide, ¿no? Una Claro, vez que hemos criado gratis. Que uno da lo mejor o intenta dar lo mejor y luego las circunstancias que no sabemos. Claro, incluso en esta obra, bueno, también a mí en lo personal, porque me interesa adentrarme en eso y son los lugares quizás donde me toca también en lo personal, ¿no? Como mujer, como mamá, que cría prácticamente sola a sus hijos. Bueno, hay un padre ausente también y bueno, Claro. pero eso nadie, claro. nadie se Claro, queda ahí, claro. digamos, ¿no? Sería novedoso ver la obra de El padre del femicida, digo, y sin embargo, vamos directo A la madre. a la madre. Bueno, sí, es cierto, los parimos, este mundo sale gracias Sí, a, sí, sí. a ese poder que tenemos las mujeres, que nos ha dado la naturaleza, pero después vivimos en sociedad, vivimos en supuesto. cultura, y quizás también la obra viene a pedir, ¿no?, o a denunciar algo que tenemos que transformar, deconstruir, para que después no lamentemos hechos como el caso de Fernando, que también, digo, de alguna manera, Natalia Villamil, aprovecho para decirlo, ella cuando escribió, nos contó que se inspiró mucho en las madres de los rugbyers. Porque ella se preguntaba, Mirá vos. y el otro día lo nombraron en un noticiero a la obra y nos quedamos, bueno, Mirá. helados. Porque a ella le interesaba mucho eso, qué pasa del otro lado, Del otro lado. con esas madres que se encuentran con un hijo amado, de esos rulitos suaves, como dice la obra en algún momento, que es un Y monstruo, después, que incluso también puedes tener miedo de abrirle la puerta, ¿no? Y es tu hijo. Tremendo. Ah, nunca Ay, lo ay, había ay. pensado. Sí. ¿Cuántas funciones en el Paseo de la Plaza? Bueno, por lo pronto son 8, hicimos una ya y nos quedan 7, de las cuales en realidad una se da en el marco del FIBA, del Festival Internacional de Buenos Aires. Funciones programadas los martes, digamos, en nuestro horario de las 20:30, en realidad quedan 6 ahora. La otra es una función que está por fuera de la programación habitual de la obra.
Así que bueno, aprovechen, digo, para venir Claro. ahora porque... ¿Y después los planes? Bueno, en principio esto en la inmediatez tenemos España, vamos a tener que de hecho levantar lamentablemente un martes en el Paseo de la Plaza a principio de marzo, justamente por esta situación, que tenemos una gira por España. Tocan varios lugares. Bueno, vamos a estar en Madrid, en Valencia y en Mallorca, digamos, ¿no? Y después, por delante tenemos Bogotá, vamos al Teatro Mayor de Bogotá. Y bueno, tenemos FIBA, ahora tenemos una función este domingo en museos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay unas cuantas cosas. Larga vida para Rota. Ojalá. ¿En cuál museo? ¿O nos fijamos en la Sibori. página de...? Sibori. Ah, en el Sibori, Museo perfecto. Sibori, sí, El domingo. Este domingo. Nada, se van a encontrar quienes vengan, digo, no con la apuesta que pueden ver en el Paseo de la Plaza, porque Pero obviamente... cercano. Es otra cosa, va a ser al aire libre, una cosa mucho más cercana, A pelo, a en pelo. la relación con Raque, y quizás sin toda esa espectacularidad que hablaba, que sí van a encontrar en el Paseo de la Plaza, pero bueno, qué sé yo, es una buena oportunidad para ver la obra desde una óptica completamente diferente. Yo digo que la que se muestra en el Paseo de la Plaza, bueno, es para salir con la panza llena, ¿no? Una ópera rock. Sí, tiene alguien, bueno, sí, en su momento alguien la definió de esa manera, ¿no? Como una ópera punk. De alguna manera, lo de punk creo que tiene que ver sobre todo... No tiene nada que ver con nada que ver con esto. ¿A quién tenemos ahí? Acá Lou Reed, pero tengo varios. Tengo a Depeche Mode, a The Clash, a Bowie, tengo por ahí a Robert Smith. Me gusta mucho. Buscaba a River, ¿viste? Buscaba a Messi. Pero basta con River. Al infinito y más allá. Dice ahí? En realidad es, bueno, esto sería como Nick Cave y es el título de una canción de Nick Cave que se llama Where the Wild Roses Grow, que es donde las rosas salvajes crecen. Bueno, nada, me gusta mucho la música y eso también está muy presente en la obra. Bueno, en la obra. Rafael Sucheras es quien compuso la música, pero independientemente de la música en términos literales, digo, como lo que uno entiende como música, que es aquello que escucho, la obra en general tiene una matriz musical, quiero decir, por eso hablamos de ópera, digamos, ¿no? O sea, no porque haya música sonando todo el tiempo, sino porque la obra es una gran composición musical de principio a fin y en ese sentido es parte de lo que decía antes, de que estás como todo el tiempo ahí como alerta y escuchando algo que es en definitiva una partitura teatral, si se quiere, pero que tiene una matriz musical por sobre todas las cosas. Quedan muy poquitas funciones entonces de Rota en el Paseo de la Plaza. Esto es los martes a las 20:30 horas. A no perdérsela. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias por venir. Gracias a nosotros acá para contarnos. Y bueno, lo mejor para todo lo que se viene. Y que puedan venir, ojalá. Sí, obvio. Vamos a ir. Si nos vamos a... Se lo dije a Damián Saga, que iba a ir. Por a favor. Madrid. ¿A vos a Mallorca. Yo voy a Mallorca, vos andás a Valencia. Bueno, está bien. ¿Te parece? Sí, me encanta. Bueno, muchas nos gracias. damos unas cañas por ahí. Ay, qué lindo. Ahí le gustó, ahí le gustó. Ahí nos gustó a Qué todos. lindo. Muchas gracias y muchas Bueno, un gracias. placer. Gracias a ustedes. No, por Gracias a favor. ustedes. Muchas gracias. Señoras y señores, nosotros vamos a hacer una pausa breve y ya volvemos con lo que resta de este ¿Qué pretende usted de mí? De día de jueves caluroso.